nombre es Pedro Gibotoschi y pretendo ser narrador oral. Por eso le pedí al Centro Cultural Tiempo de Memoria que me permitiera hacer un programa dedicado a las narraciones orales, que se convirtiera en una ventana abierta, referidas a la literatura latinoamericana sin excluirla de otros orígenes, e incluido lo que denominamos el autorrelato, base creativa en la historia de la humanidad. Y me acompaña Analía Vaz, pedagoga musical. Nos encontramos nuevamente, Pedro Gibotoschi y yo, compartiendo narraciones y músicas que no nacieron juntas, pero a las que les vamos encontrando un hilo invisible que las enlaza. En el programa anterior dijimos que escucharíamos un relato que no ha perdido actualidad. Así es. Pero yo te voy a, antes de empezar con el relato propiamente, te voy a contar un personaje de esa época que tiene mucho que ver. Soy Elina Pombo de Devoto. Sabrán disculparme, pero soy una mujer que no expone públicamente su vida. Siempre abstraída de los problemas mundanos, me vinculo todo el tiempo con las esferas del arte y de la cultura europea, cuna de nuestras raíces. Nací en Argentina, pero mis raíces nobiliarias me llaman a regresar a la Italia de mis padres. Si bien Buenos Aires es un oasis en el desierto, América Latina no es Europa. Soy condesa de la Orden de San Mauricio y Lázaro y de la del Mérito del Trabajo, gran oficial de la Corona de Italia. La vida en el campo no me gusta. Vivo en Buenos Aires y dejo administrar mis tierras a Genú, Benvenuto, Martelli y compañía, que subarrienda mis 17.500 hectáreas a 211 familias. Ahora me dicen que hay problema con el pago de los arriendos y que los colonos no pueden pagar sus obligaciones. Pero si tan solo tienen que afrontar un pago equivalente al 34% del valor de su producción, ¿cómo que no pueden? ¿Les estará cobrando más de lo que me dice el administrador? Yo no sé bien cómo es la cosa. Para mí es un capricho de los colonos. ¿Te das cuenta con los personajes que nos toca vivir? O les tocó vivir a ellos, pobrecitos. Bueno, luego de esta introducción, entonces hoy Pedro nos va a contar la historia de El Grito de Alcorta. Seguro que alguna vez escucharon hablar del Grito de Alcorta. Hacer una síntesis de esa gesta inmensa obliga a traicionar las historias de miserias y alianzas vividas por esos héroes casi anónimos. Fue en época del primer centenario. Era presidente del país Roque Sáenz Peña y regía la ley de residencia que habitaba a expulsar del país a todo extranjero que se rebelara o protestara frente a las condiciones de vida de la nación. En las provincias de lo que hoy llamamos la Pampa Húmeda, las tierras daban arriendo para su explotación a colonos inmigrantes de pocos recursos económicos, en su mayor parte de origen italiano y español. Esas tierras se entregaban después que se firmaran contratos leoninos que autorizaban por el lapso de 1 o 2 años su explotación, lo que impedía que el colono construyera una vivienda digna o que plantara árboles o cría de algún ganado. Si lo lograba,
El 50% de la cría de cerdos era para el dueño del campo o el que lo había subarrendado. Generalmente esos subarrendatarios eran los mismos dueños de los servicios a los que estaba obligado el chacarero por el contrato, a comprar o alquilar desde las semillas, las bolsas, las herramientas y el transporte en las cosechas, o a quienes ellos indicaran, además de tener que hacerlo en la fecha que se les exigía. Todo venía mal y mi abuela tuvo mareos. Corría el año 1911 y la situación se agravó como consecuencia de la sequía, cuando se perdió la mayor parte de la cosecha de los cultivos del maíz y el lino. Esto llevó a los chacareros a una situación dramática. Quedaron sin poder pagar las deudas contraídas por esa campaña y pidiendo crédito para la siembra de 1912. Este año la cosecha resultó magnífica, pero después de pagar a los dueños de las tierras con aproximadamente el 50% de esa cosecha, se quedaron sin un cobre, como se decía en esa época. Así fue que por abril y mayo comenzaron a juntarse en los distintos pueblos del sur de Santa Fe grupos de colonos, desesperados por la miseria en que se encontraban. Pueblos como Máximo Paz, Videgain, Firmat y Alcorta, lo fundamental era cambiar los términos de esos contratos y de sus obligaciones. Así fue que le pidieron a quienes les arrendaban esas tierras una reunión para discutir precisamente esos contratos, pero nadie los atendieron. No todos eran indiferentes a esa situación, y por eso un grupo de Alcorta se reunía, ¿dónde? En los sótanos del almacén de don Ángel Bujarrabal, comerciante independiente que no solo les ayudaba con crédito para su subsistencia y materiales, sino que les aconsejaba desde su propia ideología socialista. Hay un pequeño detalle. Bujarrabal tenía solamente 22 años. Allí se juntaban por las noches un grupo de chacareros. Sería largo dar el detalle de sus apellidos, pero sobresalía el de Francisco Bulzani, que además de chacarero, era maestro. Él condujo apoyado por otros que también eran socialistas o anarquistas. También hubo confrontaciones, como el que se produjo cuando el cura párroco de Alcorta pidió colaborar. Esto ocurrió en un momento en que comenzaba a hacerse conocidas las reuniones. La desconfianza era que el cura Pascual Netri pudiese colaborar, porque lo rechazaban, pensando que era espía de los terratenientes. Este cura se juntó con su hermano José Netri, cura de Máximo Paz. Discutieron con los chacareros explicando sus ideas, hasta que al ser aceptados, fueron juntos a conversar con otro hermano de los curas. Era el abogado Francisco Netri, napolitano igual que ellos, docente del Colegio Nacional y de gran prestigio como asesor de clientes afines a la Sociedad Rural de Rosario. Este se había recibido en la Universidad de Nápoles con su tesis Legislación Rural. Se produjo una reunión a la que concurrieron Bulzani, los curas Pascual y José Netri y otros chacareros más. Los curas lo convencieron al hermano de su lucha santa y los chacareros de su situación imposible de continuar. El doctor Francisco Netri aceptó ofrecer su colaboración, lo que luego le traería la expulsión de su cátedra, calumnias, el rechazo de sus clientes y aún persecución a su familia. En su momento, el doctor Netri contó con el apoyo y asesoramiento de los doctores Juan B. Justo y y Alfredo Luis Palacios, diputados de la Nación.
Comenzaron las reuniones del doctor Netri en los distintos pueblos, explicando qué es lo que se pediría a los dueños de las tierras. En particular, se reunía en Alcorta con Bujarrabal y Bulsani, pero cabe señalar que fue Bujarrabal el que planeó la asamblea y su posible desenlace. La fecha de la asamblea se fijó para el 25 de junio de 1912. Ayer, 25. Ese día, por la mañana, comenzaron a congregarse cientos de chacareros, algunos con sus esposas, llegando de pueblos vecinos. El comercio de Alcorta cerró sus puertas y a las 3 de la tarde comenzaron las deliberaciones en el local de la Sociedad Italiana, donde resultó chico para cobijar a más de 2.000 personas. No había ninguna duda de que la tempestad campesina se avecinaba. La huelga era un clamor popular que nada ni nadie podría detener. Luego de escuchar a los oradores y al término de las palabras del doctor Netri explicando su proyecto de modificación de los contratos, se produjo ese grito de rebelión, lanzando la primera huelga rural campesina que duró 3 meses, durante los cuales no se trabajó en ningún campo del sur de Santa Fe, extendiéndose la huelga a los campos de Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. La huelga comenzó a levantarse al comenzar a aceptar los dueños y subarrendadores de los campos las modificaciones que había programado la Comisión de Chacareros con el asesoramiento del doctor Netri. Pero dicha comisión y en asamblea se dejó establecido el apoyo a todos los colonos que aún permanecían en la huelga en distintos pueblos y distintas provincias. Esta huelga determinó profundos cambios y consecuencias. Una fue la creación de la Federación Agraria Argentina, el 15 de agosto de 1912, o sea, al menos de 60 días de comenzada la huelga. Su primer presidente fue el señor Francisco Noguera y luego lo reemplazó el doctor Netri. Se debe recordar que como consecuencia de la permanente persecución al doctor Netri, lo terminan asesinando en la esquina de Mitre y Urquiza, ciudad de Rosario, el 15 de junio de 1916. Pero se lo declara ciudadano ilustre, post-mortem, el 23 de abril del año 2004. Ahora, el profesor Rogelio Alanís nos hace reflexionar sobre todo lo ocurrido y considera que decir que el grito de Alcorta fue de izquierda sería una exageración. Plantear que fue de derecha, un disparate. La movilización de los chacareros impugnó el régimen de explotación de los terratenientes,
pero no cuestionó la propiedad privada ni el capitalismo. Su reclamo a favor de una reforma agraria no era socialista, sino capitalista. Ellos no eran propietarios, pero aspiraban a serlo. Por eso, y mucho más, hoy los peones siguen igual o peor. Bueno, la música que estuvo acompañando muy suavemente el relato es de Julián Aguirre, un compositor que fue, justamente lo elegí porque es un compositor contemporáneo a las épocas donde sucedió el Grito de Alcorta. Es un compositor que falleció justo este año, se cumplen 100 años, en 1924. El programa anterior habíamos escuchado, acompañando los relatos de Pedro, obras de un compositor también que cumplía un aniversario, porque había nacido en 1924, del compositor Luigi Nono. Y bueno, casualmente hoy elegimos a Julián Aguirre porque era contemporáneo, era la música que se estaba escuchando, no precisamente en el campo, en Buenos Aires en esas épocas. Y Julián Aguirre, y esto me parece interesante hacer una relación con lo que vos, Pedro, decías al principio del relato de la Condesa. Julián Aguirre pertenecía a una corriente estética que se llamaba nacionalismo musical. El nacionalismo musical, que era una corriente estética que se daba en muchos países, buscaba rescatar elementos del lenguaje musical, del folclore de los distintos países y incluirlos en la música académica de esos países. En ese sentido, nosotros podríamos pensar que Julián Aguirre, como músico argentino, tomó el folclore argentino, que algo de eso es cierto, pero tampoco es casual que Julián Aguirre se había ido a formar a Europa y tomó muchos elementos también del nacionalismo español. Era una corriente musical. Claro, una corriente estética, no un lenguaje musical, una corriente estética que no se daba solamente en la música. Pero lo interesante es esto, digo, por lo que vos leías al principio de La Condesa, que habla de la referencia y dice nosotros somos europeos, y que en realidad nuestros primeros
referentes de la música, considerada la música académica argentina, en realidad tienen una raigambre europea. Y si bien este compositor desarrolló géneros que podían ser folclóricos, pero no hay un real sincretismo, una real fusión entre lo académico y lo folclórico. Pasa más por otro lado, lo que es una suerte de naturalismo musical. Las obras que escuchamos, la última que estábamos escuchando es Una huella, por ejemplo. Una huella fue una danza, digo fue porque en realidad es una danza que dejó de bailarse después, perdió vigencia. Una danza, pero obviamente la danza que escribió Julián Aguirre no era pensada para bailar, sino que fue en una versión para piano. Y las que acompañaron los relatos de Pedro eran Dos tristes de Aguirre, que también originalmente eran para piano. Los tristes eran canciones en décimas, octosílabas, pero bueno, también en este caso había una versión, Aguirre hizo sus versiones pianísticas de canciones, por eso decimos que esto no es realmente un sincretismo, es más tomar cierto color folclórico en la música académica. Y bueno, tomar en cuenta esto, ¿no? De todas maneras fue un maestro que generó influencia en el país. Una de las primeras escuelas de música fue fundada por él y hoy hay más de un conservatorio que lleva su nombre. Bueno, entonces ahora, como tratamos en este programa de ir y venir entre las narraciones y la música, Pedro nos va a leer una semblanza de un personaje que participó en la historia que contó antes. Ay, por Dios, sí, otro personaje, pero más nefasto que... Mira. Este señor se llamaba Manuel Rodeiro. Es propiamente uno de los personajes con los que tenía que entrevistarse los chacareros. Soy el caudillo conservador de la zona. Bueno, era conservador, que quede claro. Ahora soy radical. Que la conveniencia es interés de todos los hombres, eso no lo niego. Pero si algo tengo que reconocer es que soy frontal con todos, y al que no le guste que se vaya. Máximo Paz me vio nacer y como buen hijo de su tierra no la dejaría por nada en este mundo. Soy argentino, criollo de sangre, estanciero y socio principal de la firma propietaria y subarrendadora de tierras Donadeu, Rodeiro y Conde Compañía, a la que muchos dueños nos confían su administración. Soy amigo de todo aquel que quiera ser amigo mío. Eso sí, bajo mis condiciones. Y qué mejor amistad que la del político de turno y del jefe de policía. No tengo pruritos en decirlo. Todos me consultan a mí para mover un dedo. Me preocupan las huelgas chacareras en la zona. Los colonos nos están parando el campo y no quieren pagar los arriendos. Pero me preocupa más el informe que pueda dar este Toribio Sánchez, pequeño propietario, que preside la comisión investigadora y mediadora del gobierno a favor de los huelguistas. Carajo, qué apretada le daría si no fuera tan amigo del intendente de Rosario. Como si fuera poco, hay uno de los trabajadores de mi propia estancia, el catalán Capdevila, comentario aparte, a Capdevila lo mataron, que anda agitando a la peonada contra nosotros. Le damos trabajo y así nos pagan. Necesitan mano dura estos anarquistas extranjeros. Ya mismo lo mando a perseguir por la policía. Mi mujer Magdalena me dice que parezco más conservador que radical
y que esto me va a perjudicar. Si bien tiene razón, yo no comulgo con el barullo de los extranjeros prepotentes. Antes que radical, tengo una propiedad, una empresa y la voy a defender a muerte. Este catalán se anda escondiendo y lo quiero agarrar. Muerto el cabecilla, se termina la huelga. Si lo soborno con dinero, todo hombre tiene su precio, aunque estos idealistas no se compran con nada. Pero qué digo, si es un bandido rural, lo perseguiremos hasta las últimas consecuencias. Magdalena me recuerda que si bien tengo a la policía y al juez de paz dentro del bolsillo, esta vez parece que interviene el Ejército Nacional y con esto no puedo hacer nada. Ahora es cierto que si no intervengo, perderé el poder de la zona. Buscaré el momento oportuno para hacerlo. Cuando este delincuente incite al desorden y ofenda a nuestro país, sería posible desbaratar a estos anarquistas cuando hagan un acto público. Y en la confusión de los tiros, las bajas se podrían justificar. Luego, con un informe al gobernador, pondría claridad legal al asalto. Tengo a los estancieros que me avalarían con sus firmas. Sé que ese catalán maldito no es el único. También está este doctorcito de Rosario, el tal Netri. Algo haré con él también, letrado traidor. Aprovecharé las evidentes divisiones dentro de esa nueva federación de agricultores. Sé de muchos que no lo pueden ni ver al Netri este. Tal vez no sea necesario contratar matones. Algo se me va a ocurrir. Como verás, eran todos nenes de pecho. Bueno. Sí, hablando de la actualidad que tenía tu relato con estos días, pero pensaba en algo, sobre todo en relación con esta última carta que leíste. Después podemos pasar un poco al tema concreto del campo, ¿no? Pero no me parece que no podemos dejar de hacer mención lo que está diciendo este señor que quiere perseguir a quienes se levantaron y quienes protestaron. A quienes protestan, o sea, el derecho de la protesta. Y entonces, justamente, ¿no? Me parece que tenemos aún hoy 5 personas presas, detenidas, acusadas de cosas terribles por protestar en contra de la ley Bases. Y bueno, y aprovecho entonces el momento para recordar esto y también pensar lo poco que estamos reaccionando con respecto a este tema. Sí, precisamente hoy comienzan diputados nuevamente la discusión sobre la ley base. Este programa va a quedar como documento de la fecha. Yo sé que, digamos, que lo que yo conté no es una narración, sino es un relato de algo histórico, pero que realmente está lleno de poesía, de amor, de dignidad sobre todo. Cito solo un relato, pero sus personajes son hoy inalcanzables. Bulzani, Ujarrabal, se tuvieron que ir de Alcorta. No crean que quedaron al frente de algo. No, fueron perseguidos. A pesar de que se creó la Federación Agraria, a esa gente que eran los líderes, evidentemente eran socialistas, eran anarquistas, y el común de la gente no los apoyó. Se tuvieron que ir del pueblo. Es así de triste la cosa. La mujer de Bulzani, María Rebotti de Bulzani, era
a la que llamaron María de Alcorta. Era tan popular su personaje, ella fue la que incitó a la huelga. Hay un poema de José Pedroni dedicado especialmente a ella. Los voy a leer. Comienza diciendo Pedroni: y arrojando su delantal sobre la mesa de los hombres, dijo: para morirme de hambre trabajando, me muero de hambre sin trabajar. Y les pidió que se dejaran de titubear y empezaran la huelga. La sepultura se llamaba el campo, de trigo y cielo en que morías, porque en él diste a luz el primer grito: loada seas María. Señora, dueña, soberana, estrella del mar, María, y libertad por obra de tu grito en todas partes viva. De pagarés en blanco eran tus manos en tu quehacer de harina, tu sueño despeinado en cama en paga de luna blanca y fría. Nadie plantaba para nadie un árbol, ninguna oveja te era consentida, sin canto, sin balidos, las mujeres hijos tristes tenían, hasta que en noche de sudor y tierra, sola de toda soledad, vacía, con delantal de llanto entre los dientes, diste un grito el día. Bendito tu dolor que incendió el trigo, por un poco de vida, por un sauce de paz donde peinarte, por una nueva espiga. Dame tu despertar, durmiente pálida, toma mi duda, mi fatiga, dame el valor que deja salir la lenta sangre por la herida. Señora, dueña, soberana, estrella del mar, María, y paloma por obra de tu grito, y flor y golondrina. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias.